Yo desde chico estuve completamente sumergido en una vida de homosexualidad y hace 3 años que le entregué mi vida a Dios, yo estaba en un punto de ya no querer estar vivo y de saber que todos los placeres o cosas que el mundo tenía para ofrecerme no me llenaban, no era la voluntad de Dios. Y Dios me salvó, me perdonó, me dio paz, me rescató y me ayudó a vencer todo eso, y he sido libre por más de 2 años. Y en este momento yo puedo llegar a tener tentaciones cada día, pero eso no significa que tengo que ceder a esas tentaciones, porque ya soy libre, ya no vivo en la carne sino en el espíritu. Ya puedo negarme a mí mismo incluso teniendo tentaciones, incluso teniendo deseos engañosos. Tengo que constantemente recordar la palabra, caminar en el espíritu, que caminar en el espíritu es caminar por la fe y no por la vista. Entonces el fruto del espíritu es amor, pero el amor en la Biblia es sacrificio, es fidelidad, es dominio propio. El amor es opuesto a la lujuria, al adulterio. El amor no utiliza a la gente como un pedazo de objeto para nuestro placer. El amor se deleita en la verdad y el amor no se deleita de la mentira o de la injusticia. El amor no se deleita de la maldad. Hay muchas personas que se alejan de Dios porque Dios no les quita ciertas tentaciones o ciertos deseos engañosos y piensan que es porque Dios no los quiere o Dios ya los rechazó o es la voluntad de Dios que tú tengas atracción al mismo sexo. Yo tengo atracción al mismo sexo y me costó mucho tiempo entender que mi identidad no está en mis deseos. En este mundo, Jesús nos dice que vamos a pasar pruebas, que en este mundo va a haber tentaciones y deseos engañosos. Yo desde chico estuve completamente sumergido en una vida que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y que me siga. Aquí Jesús dice que vamos a tener que negarnos a nosotros mismos y pasar por una muerte a lo que conocemos como nuestra vida. En el mundo todos pasamos distintas tentaciones, todos tenemos distintos deseos. Para mí puede ser la lujuria, lo que más me costó trabajo. Para otras personas puede ser la mentira, la codicia, la calumnia, los chismes, las drogas, el alcoholismo, la fornicación, ver pornografía heterosexual, homosexual, y cualquier persona que desee seguir a Jesús va a tener que pasar por esa misma muerte. El acto homosexual, por ejemplo, nace de un deseo engañoso, o el mentir nace de un deseo engañoso. En la Biblia los describe como las obras de la carne y los deseos de la carne. La mayoría de personas en el mundo tienen atracción a otras personas, pero en la Biblia mirar para codiciar, eso ya es un pecado, así sea hombre o sea mujer. Dice, no cometerás adulterio, y Jesús describe el adulterio como mirar para codiciar. Y si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo y tíralo. Lo que Jesús hizo cuando vino a esta tierra fue que nació del Espíritu Santo, no nació de la semilla mortal de Adán. Jesús, siendo Dios, siendo el verbo de Dios encarnado, vivió una vida perfecta, venció tentaciones. Primera, porque Él es Dios, Él no puede pecar. En su naturaleza no hay tinieblas. Por eso es el único que podía dar su vida por nosotros, porque Él es eterno. Y de esa forma pagar nuestra condena, que era la muerte eterna. Por medio de la fe en Él nos justifica y también nos llama al arrepentimiento, a que podamos volver a Dios, reconocer que la voluntad de Dios es buena y que realmente lo que el pecado nos lleva es a la destrucción. La ley, por ejemplo, nos ayuda a saber, porque si no sabemos qué es el pecado, ¿cómo vamos a volver a Dios y arrepentirnos? Pero el conocimiento del pecado no nos salva, sino que nos salva Jesús. Cuando reconocemos que nosotros no podemos y que necesitamos ayuda, necesitamos perdón y un Salvador, entonces Jesús nos ofrece su vida, su perdón, su salvación. Solamente llegando a ese punto de reconocer que nuestra voluntad, nuestro modo de hacer las cosas no es bueno, y de esa forma podemos empezar a confiar en lo que Dios nos dijo, en por qué nos pide lo que nos pide, porque Dios nos permite también elegir a nosotros qué deseamos hacer, si seguirlo o no seguirlo. El pecado en sí tiene una condena, la paga del pecado es la muerte y todos hemos pecado, no hay nadie justo en este mundo, pero Dios nos llama.
Jesús tomó esa condena, la muerte eterna la tomó para enviarnos su Espíritu, el Espíritu Santo que viene de Jesús, que nos une a Él y darnos vida a partir de su Espíritu. Jesús nos dice que tenemos que vivir por el Espíritu y así no cumpliremos el deseo de la carne. Significa que la forma de poner a muerte las obras de la carne es caminando por el Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, dominio propio, mansedumbre, fidelidad, amabilidad, contra las cuales no hay ley. Entonces Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Y así como una rama no puede dar frutos si no está conectada a la vid, tampoco nosotros podemos hacer nada si no estamos conectados a Jesús. Entonces nosotros no podemos tener fruto sin Jesús. El fruto de la carne, el seguir al enemigo y seguir las obras de la carne, también tiene un fruto. Y podemos darnos cuenta de que no estamos conectados con Dios por el fruto. Y muchas personas piensan que el fruto es cuántas obras de caridad haces, pero no, el fruto es amor, paz, paciencia, porque tú puedes hacer muchas obras de caridad, pero ser orgulloso, como los fariseos. Los fariseos estaban dando mal fruto porque cuando daban para ser vistos y daban para tener una buena reputación entre la gente. Entonces lo estaban haciendo no desde el amor. Por eso en Corintios nos dice que aun si donamos todas nuestras cosas, pero no tenemos amor, de nada vale. Entonces el fruto del Espíritu es amor, y el amor es el cumplimiento de la ley, pero el amor es opuesto a la lujuria, al adulterio. Si vivimos conforme a la carne, vamos a morir, pero si por el Espíritu ponemos a muerte las obras de la carne, vamos a tener vida. Entonces tenemos que elegir, por ejemplo, ¿cuál va a ser mi Dios? ¿A quién voy a seguir? ¿Al pecado o a Dios? No puedo seguir a la justicia y a la injusticia al mismo tiempo. Por ejemplo, si eres fiel al pecado, no puedes ser fiel a Dios. Y si eres fiel a Dios, no puedes ser fiel al pecado. Necesitas poner una de las dos a muerte. Todos tenemos algo que poner a muerte y sacrificar, pero después, por el Espíritu Santo que nos da Jesús, podemos empezar a dar fruto de su Espíritu, que es dominio propio, fidelidad. Culturalmente vemos la homosexualidad como una identidad, pero la Biblia lo describe como una acción. El acto homosexual o el adulterio, la fornicación, son acciones, no son identidades. Por ejemplo, si yo dijera soy homosexual o soy gay, sería igual a que si yo dijera soy mentiroso o soy adúltero o soy un fornicario. Y sería como si tú te identificaras con ese acto. ¿Cuál es nuestra identidad según la Biblia? Hombre y mujer creados en imagen y semejanza de Dios. Yo, por ejemplo, soy hombre no porque me siento hombre, no porque me he visto de blanco y ya soy hombre, sino que está en mi ADN. Entonces, ser hombre o ser mujer no depende de tus deseos, tus emociones, qué te gusta, sino que depende de quién te creó. Nuestra identidad viene de Dios. Y Dios permite que existan esas pruebas para saber si lo vamos a obedecer o no, si vamos a seguirlo o no. Las tentaciones no vienen de Dios, vienen del enemigo, pero también nos dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea más grande de lo que puedan soportar, sino que con la tentación también les dará o les proveerá la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Las pruebas que estamos pasando nos ayudan a ser purificados, a ser puestos a prueba, a crecer en el fruto del Espíritu. Por ejemplo, ¿cómo yo podría decir que soy fiel o que tengo dominio propio si nunca se me presenta la oportunidad de ser infiel? La única forma en la que tú puedes mostrar tu fidelidad es por medio de las pruebas. Dios lo que va a ayudarte es a poder vencerlas, a poder tomar la salida y tener dominio propio y mantenerte fiel. En Mateo 5 nos dice que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón, y que la paga de ese pecado es el infierno. Le dice, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo y tíralo, porque es mejor llegar al cielo sin un ojo que ser echado al infierno con los dos ojos. Porque esa persona está creada en imagen y semejanza de Dios. Cuando caminas por la fe, caminas por la palabra, lo que Dios te dice, no por lo que tus ojos, tu mente, tu corazón engañoso te dice.
En Hebreos nos dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En Mateo 4, el enemigo llegó, le invitó a pecar y Jesús venció al enemigo con la palabra, citando la palabra en su contexto verdadero. Porque el enemigo también llegó citando la Biblia, pero la torció para intentar hacer que Jesús pecara. En Efesios nos dice que su palabra es nuestra espada con la cual luchamos contra las mentiras del enemigo. Conocer su palabra y usar su palabra como una espada para combatir las tentaciones, porque las tentaciones son eso, mentiras del enemigo. Jesús caminó por la fe en la palabra, recordó la palabra y citó la palabra. No se apoyó en el hambre que él sentía, en el cansancio que él tenía, no se apoyó en su experiencia de vida, se apoyó en la palabra de Dios. Por eso Jesús literalmente le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Escrito está, amarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Si yo estoy en un parque y veo a una persona muy atractiva en poca ropa, nadie me está obligando a fijar mi mirada a esa persona, empezarla a ver de arriba abajo y empezar a codiciarla. Yo tengo la elección de si esa persona me parece atractiva y me causa tentación, entonces me volteo. Es decir, arranco mi ojo, me volteo y recuerdo el versículo de las personas son creadas en imagen y semejanza de Dios y que escrito está, no cometerás adulterio. Y por ejemplo, el matrimonio o el mantenerse soltero son dos vocaciones diferentes, pero no hay una mejor o peor. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaría casarme, pienso que no es mi vocación. En Mateo 19 Jesús nos dice que hay algunas personas que no pueden aceptar el precepto, no pueden aceptar el diseño de un matrimonio, que el diseño del matrimonio es hombre y mujer se unirán, se vuelven una carne y es un compromiso para toda la vida. Y ese compromiso requiere sacrificio también, requiere fidelidad. Por eso también hay eunucos. Eunucos es el término que se le da a las personas que se abstienen de tener pareja o de llevar a cabo su sexualidad, ¿no? Porque la sexualidad es un regalo diseñado únicamente para el matrimonio. Si tú cambias ese diseño, ya no da vida, como el diseño de un árbol que el tronco es la cabeza y las ramas son el cuerpo y unidos dan un fruto. En la Biblia también nos dice que el hombre es la cabeza, la mujer es la gloria del hombre, el cuerpo, y unidos dan un fruto que es una vida, un bebé. Y las relaciones sexuales son un regalo de Dios para las personas dentro de un matrimonio, hombre y mujer, porque las relaciones sexuales y nuestro cuerpo fueron creados por Dios, por eso debemos darle la gloria a Dios con nuestros cuerpos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Si estamos en Jesús y hemos recibido su Espíritu Santo, su Espíritu nos ha convertido en templos vivos de Dios, piedras vivas, que estamos siendo edificados como un templo vivo, no hecho de barro, sino de nuestros cuerpos, y nuestro cuerpo ya no es nuestro sino de Dios. Entonces la forma que ocupamos nuestro cuerpo es la forma que tratamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios con el que nos compró, redimió, perdonó. Y si usamos nuestro cuerpo para la corrupción, estamos haciendo eso con su Espíritu que Él nos dio. Es como si yo le escupiera a Jesús de a mí no me importa que tú me hayas dado tu Espíritu, que tú hayas muerto por mí, que tú te hayas sacrificado a tal punto de morir en una cruz. No podemos ser tibios, por eso dice, no utilicen sus cuerpos para la corrupción o para la inmundicia, sino utilícenlos como esclavos a la justicia, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. Ya no vivimos nosotros en nuestra vida pasada, vive el Espíritu de Dios en nosotros. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder.
¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la forma de saber si algo que estoy haciendo es agradable o no agradable a Dios es preguntarme si esto que estoy haciendo le da la gloria a Dios, o si más bien esto que estoy haciendo está entristeciendo al Espíritu Santo. Estoy usando mi cuerpo para la inmundicia, para la corrupción o para la justicia, para la gloria de Dios. Yo antes, por ejemplo, me preguntaba, ¿la masturbación será pecado? ¿El estar con esta persona sería pecado? ¿Qué tal si nada más nos besamos? ¿Como hasta dónde puedo llegar, no? Y obviamente yo no sabía nada y lo preguntaba en serio, queriendo saber y con humildad, y se lo preguntaba a Dios y buscaba en su palabra y quería que Dios me contestara claramente, y lo hizo. Entendí que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y la forma que yo uso mi cuerpo es la forma que yo le estoy dando gloria a Dios, o la forma que lo estoy entristeciendo, y la forma que estoy usando el cuerpo que Él compró y que Él rescató para la inmundicia y la corrupción. Y al mismo tiempo, si yo empiezo a codiciar con la mirada y en el corazón a otra gente, estoy codiciando a personas que Dios creó en imagen y semejanza suya, y estoy utilizando la imagen y semejanza de Dios para mi lujuria. Si yo estoy en un noviazgo con una persona y esa persona también es cristiana y no queremos esperarnos al matrimonio y tenemos relaciones, estoy haciendo pecar y estoy utilizando para mi lujuria, sin un compromiso, sin fidelidad, a una persona que Dios creó en imagen y semejanza suya. Estoy pecando contra Dios y estoy usando a la imagen y semejanza de Dios para mi corrupción carnal. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los has fundado. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Cuando tú te casas, por ejemplo, la fidelidad se muestra cuando tu esposo o tu esposa puede que tenga invitaciones, pero en todo ese tiempo él se niega y persevera en la relación que tiene contigo. Y asimismo tú, cuando sales, pasa lo mismo. Hay oportunidades en las que vas a poder pecar, pero ¿qué amas más? Y si no te importa tu esposo, entonces no te va a importar hacerle daño, traicionarlo. Si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Y nuestra boda eterna es con Dios, que nadie se va a quedar con su matrimonio terrenal, sino que todos nos vamos a unir en matrimonio con el Cordero. Estamos esperando el momento para la boda. Ahora, cuando tú esperas el momento para una boda, ¿qué haces, no? ¿Engañas a tu prometido? ¿Te vas con otras personas? No, obviamente esperas ansiosamente ese momento donde puedan estar unidos. Y si no nos mantenemos fieles, ¿cómo podemos decir que queremos casarnos con Él si no lo amamos y lo traicionamos? Y utilizamos nuestro cuerpo para la inmundicia, que es suyo, que Él compró.